Sí, no, bien, hombre. Lo que pasa es que siempre tienes alguna cosa que hay que discutirla y tal, pero bien, no hay mayor problema. Seguimos con el micrófono inalámbrico, Alex. Seguimos con exjugadores del CAI Zaragoza y que ahora tienen un papel importante dentro del club. Benito Doblado es el responsable de la cantera y de la fundación del CAI Zaragoza. Benito, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Y un trabajo muy diferente, me imagino. Lo tuyo era los triples y ahora ¿qué tal lo de organizar a toda la juventud del CAI? Bueno, tengo que reconocer que me resultaba mucho más fácil ponerme en la esquina, en la cruz y meter los triples, ¿no? He dicho meter, no tirar, ¿eh? Tirar es muy fácil, pero luego hay que meterlos, ¿no? Entonces, bueno, estoy muy contento. Llevo, creo que 3 años, o mi cuarto año, creo que es, desde que dejé el CAI, y bueno, y contento, creciendo cada año. Cada vez hemos pasado de muy poquitos colegios vinculados y clubes a tener casi 20. Y bueno, y este año con la cantera también, bueno, estoy muy satisfecho, muy contento y sobre todo muy importante este año, y quiero recalcar que para nosotros, o sea, para ver los frutos de la cantera y ver chavales en el primer equipo como ocurre este año, yo creo que es muy importante que siga habiendo entrenadores, o sea, no lo digo porque está aquí José Luis, pero José Luis, Reinaldo, que la gente de arriba, entrenadores, sean valientes y confíen en los jugadores, en los chavales, que yo creo que es el mejor capital o el mejor activo que pueda tener un club, ¿no? Y yo creo que eso es muy importante, y si no ocurriera, si no hubiera entrenadores que apostaran por la gente joven, yo creo que esto no tendría mucho sentido. Y ahora solo falta que algún aragonés mida más de 2 metros, ¿no? Porque tenemos bases, escoltas, aleros, pero nos quedamos pequeños, ¿no? Yo ya lo sé, pero los demás también. Sí, cuesta mucho que salgan chavales altos, que salgan chavales con más de 2 metros. Esperemos que Chopo pase de los 2 metros, que está por aquí. ¿Dónde está Chopo? Ahí está. Bueno, esperemos. Vienen chavales que apuntan y bueno, es importante captarlos, tenerlos controlados y que en un futuro podamos contar con ellos. Tú has sido compañero de Yo, de Matías, no sé, a Matías, que lo tenemos en la mesa, ¿qué decimos de él? Matías es el emblema y el jugador más emblemático que ha tenido el CAI, y que sea por mucho más tiempo. Creo que es el espíritu y el alma de este equipo, y lo ha sido siempre. Es un orgullo tenerlo de compañero y de vestuario y pasar 2 años con él. Y de Yo no voy a decir nada. No, es un tío muy peculiar, ha sido un gran compañero y bueno, le tengo mucho cariño yo personalmente, que he vivido muchas experiencias, anécdotas con él, pero muchas experiencias. He sido casi su padre, le he hecho hasta la declaración de la renta. Y bueno, es un jugador que bueno, ha estado con nosotros y muy peculiar, muy peculiar. Muchísimas gracias. Gracias. Pues sigo moviéndote, Alex, porque ya el tiempo, la radio es tremenda, no podemos estirar el tiempo, tenemos un rato todavía, que nadie se preocupe, pero vamos a seguir hablando. Está el staff de Aragón Radio, compañeros de Aragón Televisión, doña Rosa Pellicero, directora, como siempre, acompañándonos. Saludamos también a don Jesús Lacasa, miembro del Consejo de Administración de la Corporación Aragonesa de Radio y Televisión, que está disfrutando de un programa en directo también, con gente muy joven, con gente joven dirigiendo también al club, con gente no tan joven como yo, más o menos, porque somos de la misma quinta, dirigiendo, pero es el mejor momento, Es el más mayor, No te quepa la menor duda. Dirigiendo, porque para dirigir algo hace falta tener experiencia, y anda que tú no tienes. Bueno, sí, por experiencia que no quede. Sí, por ya son unos cuantos años ya estando y los que te quedan. Bueno, esperemos que nos queden unos cuantos, ¿no? Todavía, vamos a ver si es verdad, pero vamos, desde luego muchos años ya en los banquillos. La verdad es que, como decía antes Pedro Nariz, la verdad es que casi es de la película, o sea, de la serie Cuéntame, ¿no? Estamos ahí más o menos a la par. Exactamente, fíjate, quítale 30 años. Pues fíjate que fue mi entrenador, imagínate. Pues sí, efectivamente, pues ahí está. Fíjate cómo es la historia. Pero con pantalones acampanados, con él, ¿verdad? Sí. Dios mío, menos mal que no están esas fotografías. Menos mal. Alejandro, vamos con más invitados y con más protagonistas. El amor popular. Hombre. Estamos con Pedro Rivero. Pedro, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Qué hay? Buenas tardes. ¿Algo que decir al capitán? Nada, agradecerle la publicidad que me está haciendo. A ver si hay suerte y lo está viendo Iker Jiménez y me ficha para el cuarto milenio o algo de eso. Pero bueno, yo voy a contar la anécdota de que viene. La verdad es que un día me apetece comprar una revista, había visto muy interesante y apareció por ahí algo más esotérico, que realmente era el más allá, no había mucho más. Y mis compañeros lo vieron y les pareció gracioso. La verdad es que no pude tocar la revista. En el autobús iba de mano en mano, todo el mundo volaba, se contaban las historias y desde ese día les dije, bueno, si os gustan mis revistas, lo que hay que hacer es comprarme una. Y la verdad es que se turnan y en los viajes, pues cuando llegan ya me traen la revistita y así todos contentos. Pero alguno muy agarrado, ¿no? ¿Me han dicho? Hay alguno que... Bueno, aquí tenemos el capitán, que todavía no se ha estirado ni un día, por cierto.
Pero por lo demás, quitando el mito de los catalanes, pues el catalán se ha pagado alguna revistita ya, por lo demás todo bien. Muy bien, ¿y qué tal la experiencia en Zaragoza, los primeros meses en el CAI? ¿Era lo que esperabas? Sí, la verdad que era lo que esperaba. Tan mal. No, yo la verdad es que lo veo todo bastante bien. Vale, vale. De momento ningún problema. Y yo creo que todo esto que se habla de la presión y eso, yo creo que es verdad que existe, pero que es bonito. He estado en otros equipos donde no te juegas nada y la verdad es que es mucho menos interesante. Y realmente creo que es divertido. Muchas gracias, Pedro. A ti. Y estamos aquí con otro jugador del CAI, con Edu Sánchez. Edu, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, buenas. Y cuéntame, la diferencia de jugar cada 15 días ante 9.000 espectadores en el Príncipe Felipe o hacerlo en un equipo que, tristemente, pues no lleva casi gente a sus pabellones. Es muy distinto, ¿no? Sí, la verdad que es totalmente diferente en cuanto a todo, ¿no? En cuanto a la preparación del día a día, ¿no? Porque estás pensando solo en eso y bueno, la ambición que eso te genera, ¿no? Y bueno, y el reto personal que eso tiene, pues el actuar delante de tanta gente. Del CAI siempre se dice en la LEP que los rivales siempre están deseando que vaya al CAI, que es el partido del año, que lo esperan de una manera especial. Tú que has sido rival del CAI en muchas ocasiones, ¿es cierto eso o es una leyenda? Yo creo que es real, ¿no? Es como una extra motivación que tienes contra, yo creo que ha sido siempre el equipo más destacado de esta liga y bueno, sobre todo venir aquí al Príncipe, yo creo que es algo pues muy bonito, ¿no? Es un pabellón diferente al que siempre hay en la LEB y eso, creas que no, pues se nota mucho. ¿Y qué diferencia hay? Estuviste en Zaragoza, en Helios, hace ya bastantes años, en esos momentos no había baloncesto de élite aquí en Zaragoza. ¿Cuánto ha cambiado la ciudad y cuánto ha cambiado el baloncesto desde entonces? Bueno, la verdad que sigue habiendo un denominador común, ¿no? Que era lo que la gente vive el baloncesto, ¿no? No había baloncesto de élite, pero todo el mundo pues seguía lo que había baloncesto, hablaba mucho del pasado, de las grandes proezas que había hecho el CAI, ¿no? Y eso se mantiene, ¿no? En cuanto a la ciudad, pues yo me lo he encontrado totalmente nueva 10 años después, la verdad que, bueno, con el mismo tipo de gente, genial, ¿no? Pero en cuanto a la ciudad, pues muy mejorada. Ascendemos, ¿no? Seguro. Muy bien, muchas gracias. Mientras te vas posicionando con otros protagonistas, Alex, le voy a hacer de estas entrevistas, de estas preguntas test al presidente. Sabemos el peso que tiene el baloncesto en Zaragoza, en Aragón, pero Zaragoza-Aragón, ¿qué peso tiene en el baloncesto nacional? Bueno, yo creo que eso hay que ir buscándolo, ¿no? Yo creo que eso depende de nosotros y según vayamos trabajando y consiguiendo los objetivos que están marcados, pues nos posicionaremos en el baloncesto nacional. Se habla de la soledad del presidente. ¿Es cierto que a veces se ha encontrado solo el presidente? Yo estoy muy apoyado. Bueno, yo creo que aquí... Ya me entiendo. No, yo creo que eso es como todo, ¿no? Yo creo que cada uno tiene sus propias ilusiones y sus propios proyectos y bueno, y solo no, siempre hay gente que te apoya y eso se agradece mucho. Yo creo que a todo el mundo, particularmente en sus momentos, tiene que tener gente al lado que la apoye. Entonces, si no tienes apoyo, nunca tendrás proyectos ni tendrás ilusiones. Entonces, en ese sentido, yo me siento totalmente apoyado y respaldado por todos los que estamos juntos en este proyecto. Sí, pero las decisiones las tiene que tomar uno, ¿eh? Bueno, pero igual que el entrenador, igual que el director deportivo, igual que el jugador, cuando tiene que tomar una decisión, yo creo que la decisión es... Lo malo es no tomar decisiones, lo triste sería no tomar decisiones. Entonces, en ese sentido, bueno, pues estamos tranquilos porque estamos para tomar decisiones. ¿Y el presidente nota también la presión o no la nota tanto como el entrenador o los jugadores? Presión no porque siempre cuando hemos hablado con algún jugador cuando han venido y cuando incluso se han incorporado nuevas incorporaciones al club, como sea Willy, sea José Luis, sea Pedro, pues y a un jugador que siempre hemos hablado, yo creo que presión no hay, o sea, presión no hay porque eso ya lo sabemos, lo que Zaragoza necesita y sabemos el objetivo. Entonces, presión es cuando, yo creo que la presión existe cuando tú tienes un objetivo que te has marcado demasiado alto para tus propias posibilidades. Entonces, nuestras posibilidades dentro de las características del equipo y del potencial que tiene, está claro que nuestro mayor objetivo es ascender porque somos capaces de hacerlo. La presión sería si estamos metiéndonos unas metas que es subir sin tener potencial, ¿no? Eso sí que es una presión irreconocible, ¿no? Entonces, en este caso yo creo que presión no hay. Yo creo que todo el mundo es consciente de lo que hay, de lo que tienen que hacer y entonces yo creo que no hay presión, ¿no? ¿O no, Matías? No hay. Pero es chulo ser presidente del CAI, ¿eh? ¿Eh? Que es chulo ser presidente del CAI. Qué chulo. Sí, digo yo, ¿no? Pues nada, voluntarios. A ver quién. No, hombre, yo particularmente yo estoy muy orgulloso de ser presidente del CAI. Me encanta representar a todo lo que ello lleva detrás. Y lo más bonito yo creo que es crear ilusión, ¿no? Es crear ilusión, crear sentimientos. Y son momentos muy breves, que cuesta mucho trabajo. Es muy largo crear esa ilusión y esos momentos breves de alegrías. Pero yo creo que eso que vale mucho esfuerzo, ¿no? Y eso merece la pena. Lógicamente. ¿Se ve José Luis Abos como presidente algún día de algún club de